Hola, bienvenido a otra edición de Historia.doc, que bueno, tratando de reflejar, como lo vinimos haciendo en otro programa, de lo que pasa. Hoy tengo un invitado que, aparte de ser una persona que conoce mucho del tema que vamos a hablar, tengo una relación muy especial porque he trabajado con él. Gran parte de mi formación como persona se la debo a él. Así que, bueno, vamos a charlar con Carlos Raca. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, Carlos, queremos hablar, vos sabés cuál es el temático del programa, que es hablar un poco de las cosas de antes. Y bueno, vos trabajaste mucho tiempo de mecánico con tus padres, sabés cómo es aquellos autos que por ahí había algunos que ni se fabricaban en el país todavía. Y sí, claro que en aquella época había muchos automóviles de producción argentina, producción armada en Argentina, y otros que no. Pero bueno, hoy ya no existen más esas marcas, no se ven más, solamente las vas a encontrar en el museo que estamos armando. Así que ahí vas a encontrar, por ejemplo, un Rugby, que en San Guillermo es el único que hay, el de Mauro, por ejemplo, para darte una idea. Y era muy difícil trabajar en esos autos. Era muy complicado, aparte que las herramientas que habían eran muy limitadas, ¿no? Claro. Yo me acuerdo siempre que me mandaban a sacar bulones, por ejemplo, que es algo que diferencio con hoy. Mi padre me mandaba a sacar unos bulones. Los autos de antes tenían los bulones, estaban todos pegados, todos duros, mal de sacar. Era un drama sacar un bulón hasta el final. Hoy la cosa no es así. Primero porque salen más fácil. Y segundo que hay herramientas para hacerlo. Que antes no había. Antes una llave y arreglate como pueda. Carlos, yo recuerdo haber charlado con tu papá y que contaba de que cuántas cosas tenían que improvisar con soldadura, con una serie de cosas, porque no había repuesto tampoco. Y conseguir los repuestos era bastante difícil porque no había medio de transporte. Era un problema. El repuesto anteriormente no había. Entonces así, lo comentaba el otro día en la charla que hicimos para el museo, que mi padre le supo comprar a don Pedro Frutero, el papá del Tito, el papá del Poche, el Cholo, al abuelo de Mauro, un auto, y como no había cubiertas en aquella época, un auto nuevo era. Creo que era de un tal Sabena, tengo entendido. Y bueno, lo compró y lo desarmó todo para venderlo por partes. Había un señor que, bueno, Petty Martínez se puede acordar, un tal Ruiz, Fernández de apellido, don Valentín Fernández me parece que se llamaba. Lo veía mi padre desarmar ese Hudson y le decía, señor, usted está loco, ¿cómo va a hacer eso? Pero era el negocio que había que desarmar autos. Carlos, eso para tomar una referencia, ¿qué años eran? Mirá, yo te digo de que es anterior a mi nacimiento todo esto. Te lo digo porque eran anécdotas que contaba mi padre en la mesa. Inclusive el asiento de ese vehículo estuvo en mi casa como el sillón del living de mi casa, con un tapizado espectacular tenía. Todavía hoy lo conservo, lo tiene una de mis hijas en Córdoba y también lo tienen en una sala, fíjate vos. Carlos, después viene la época, finales del 50, empiezan a haber los primeros autos de producción nacional, el Jeep, Estanciera, Kaiser Carabela, pero antes estaba el Ford 8, Chevrolet 29, Chevrolet 31 era. Había de todo. Del 27 en adelante había todo. Chevrolet 27, Chevrolet 28, Chevrolet 29, 32, 34, 36, que fue donde hubo un cambio bastante importante en General Motors con la parte de motores. Ese fue el año 38. 37. Y por el lado de Ford estaba el Ford 8. Ford tenía dos versiones, tenía el Ford 85 y el Ford 60. El Ford 85 era el motor grande que le llamaban, y el Ford 60 era un motor más chico, vos lo mirabas por fuera, era muy parecido, pero tenía menos potencia, y más chiquito, menos cilindrada. Y era un auto que andaba también, pero para sacarle los elásticos cuando se rompía era complicado. No me hables porque cada vez que
no había pavimento. Vos imaginate que todos los vehículos eh, iban a la zona rural porque era lo que había, zona rural o te ibas a Suárez, Mortero, Villa, donde fuera, todo tierra. Y bueno, se rompían los elásticos por razones de que había pozos y todo ese tipo de cosas. Cuando había que sacarlos, había que ponerlo en una fosa y a veces esos autos la lubricación no existía más, era un desastre. Pegabas un martillazo y caía una hectárea de tierra arriba de la cabeza. Vos salías hecho un pobre tipo de ahí abajo. Pero Carlos, bueno, era lo que había, era lindo. Así se aprendía también, ¿no? Carlos, y después vino la parte creo que la primera que ingresó con los autos fue, en aquel momento era Ica. Ica, sí señor, Ica fue cuando aparecieron con las estancieras, con los Kaiser Carabela, Los Jeep. los Jeep. Y en San Guillermo, te voy a dar un dato. El primer Jeep que vino a San Guillermo, corto, color azul, fue para el papá del doctor Martina, don Mauricio Martina. Lo trajimos andando, porque no había otra forma, lo vendía H. Verde y Compañía, de San Guillermo, de Rafaela San Guillermo. Mi papá lo trajo, estaba yo arriba de ese auto cuando lo trajo. El primer Jeep nuevo, 0 kilómetros que apareció acá, se lo había traído a mi papá. Y bueno, después vinieron las estancieras, Bueno, sí. los vaqueanos, una serie de derivados de esos autos, ¿no? Exacto. Y después llegó el Kaiser Carabela. El Vaquiano 500 fue un auto que derivaba del Kaiser Carabela. El Kaiser Carabela había sido un auto que yo no sé, no se fabricaron o se descontinuó la fabricación por alguna razón, que no sé cuál. Habían sobrado una serie de chasis y lo que fuera, y armaban todos los Vaquiano 500, que eran más bajos que los 1000, por ejemplo, tenían suspensión independiente adelante, y era el chasis, motor, caja, todo del Kaiser Carabela, con una caja de carga y la cabina del Vaquiano 1000. Y después empieza a ingresar el Chevrolet 400 y el Falcon. En 62. Hay dos. Sí, pero antes de todo eso, General Motors, en el año 58, me acuerdo siempre, yo estaba en Rafaela un sábado a la tarde caminando por la ciudad solo, que estaba de pupilo en el colegio marista, yo en Córdoba, en Rafaela. Bueno, sábado a la tarde pasa un auto color celeste. Mi padre y mi tío que venían de Buenos Aires con un Vauxhall. Aparecieron los Vauxhall y los Opel. Acá tenía uno Blengino. Blengino tenía un Opel. El papá de Víctor Filippi tenía otro Opel. Y el Vauxhall ese se le había vendido a don Pedro Mañano, papá de Raúl y toda esa familia Mañano. Terminó siendo del Telmer Ayala en algún momento. Un Vauxhall celestito, me acuerdo siempre. Carlos. Eso fue en el año 58. Carlos. Y después aparecieron recién las camionetas en el año 60. Bueno, antes de ir a eso, aparecieron las motos. Ah, bueno. Los famosos motores Sachs. Los Sachs. Las motos Puma. Exacto, sí. Y después hubo algunas derivaciones, pero originalmente era la moto Puma, motor Sachs. Se vendían muchas motos de distintas marcas, pero todas con la misma motorización. Por ejemplo, que era el Sachs, dos cambios. Bueno, mis padres los traía para vender, traía la Puma, traía una famosa Branqueviso que, bueno, hoy son todos cachivaches para ver. Y bueno, me tocaba a mí arreglarlas, así que como eran monomarca las motos prácticamente en aquella época, me había dedicado a arreglar únicamente motos. Había traído un muy buen stock de repuestos. Y bueno, hasta que aparecieron las camionetas, yo digo que estoy perdiendo el tiempo con las motos. Mi futuro está en otra cosa. Creo que era más negocio. Era lo que yo analizaba en ese momento, ¿viste? Con los pocos años que tenía. Carlos, y también el tema después de las camionetas empieza con la Apache
en Chevrolet, y la camioneta que tenía Víctor Gramalla, que el Tino Santamaría tenían por el lado de Ford. Claro. Que eran pick-up. Eran pick-ups. La otra nada más que Chevrolet se le llamaba Apache, y la otra era una camioneta Ford. Y le llamaban la Ford, la F100. La F100 y la Apache, que era porque las dos versiones que salieron de camioneta. Chevrolet tuvo una sola motorización y Ford tenía dos. Por ejemplo, doy datos de personas, porque aquí mucha gente recordará. Por ejemplo, Tino Santamaría tenía una F100, celeste me parece que era, sí, pero de 6 cilindros. Tino, Rubén y toda la familia Santamaría. Otra de 6 cilindros la tenían los hermanos Parola. Ford, estamos hablando de Ford. Y después estaban las 8 cilindros, que era como la que tiene, hoy no hay ninguna acá. Eran 8 cilindros, la mayoría eran 8 cilindros. Motor, ¿sabes quién creo que tiene una? Pañuco, Fernando, el papá del negro. Espero que no se le haya quemado cuando se le quemó. Carlos, y la Apache, que venía con un solo motor y con suspensión independiente, a diferencia de lo que era la Ford. Te cuento, cuando mi padre era concesionario y nunca había tenido ni un plano de era una camioneta. Nosotros sabíamos que Ford ya venía con el eje delantero rígido y todo ese tipo de cosas. Y cuando mi papá ve el plano de la pickup Chevrolet y ve que era suspensión independiente, se agarraba la cabeza. Esto no va a andar acá, decía. Y fíjate vos lo que es una pickup Chevrolet hoy, su andar era, yo te digo que era algo, qué sé yo, especial, una maravilla andar arriba de autos. Bueno, te saco de las camionetas y volvemos a los autos de nuevo. Después de la línea empieza a venir el Rambler, el Bergantín, todo de Ica. Claro, Ica empezó a hacer una variación de vehículos hasta que se asoció con Renault, que ya empezó ya... Bueno, eso ya en la época del Torino, pero antes habían venido los Bergantín, que eran 4 cilindros y 6 cilindros. Sí, exacto. 4 cilindros y 6 cilindros. Eran lindos autos. Principalmente el 6 cilindros no se podía meter la mano en ningún lado. Sí, vos debes acordarte, me parece. Bueno, el 6 cilindros era un auto peligroso. Era un auto que era inmanejable por el gran peso que tenía delante. Ese motor era un motor muy grande, muy pesado y se tornaba inmanejable. Tal es así que creo que don Ángel Pena, mendocino, este señor, corredor de autos, que intentó preparar uno para correr, un 6 cilindros, y le costó la vida el auto. Carlos, dentro de esa gama también empezaron a aparecer el Dupin y el Gordini, que eran dos Renault chiquititos. El Gordini y el Dupin. Primero salió el Dupin. Exacto. El Dupin. Salió el Dupin. Creo que mi suegro tenía uno. Sí, yo recuerdo. Uno verde. Y después de eso fueron ampliando la capacidad de los motores, mejorándolo. Bueno, los rebautizaron como Gordini. El motor con un poquito más de potencia, creo. Carlos, en ese interín también empezó a aparecer el Rambler. El primer Rambler... 62. Vos tenías uno. Claro, ese fue mi primer auto. Y fue un Rambler porque mi suegro tenía uno. Y como lo usaba y tenía pero muy buen andar. Pero era la caldera del diablo, ¿no? Calentaba con esos motores. Y después vino el Boca de Pescado. Otro buen auto. También con motor Continental, que sería la base, lo que fue Torino. Pero antes del Torino apareció el otro Rambler, el Rambler Tornado, que vino con el motor Tornado. Claro. Y uno inclusive... El Ambassador que le llamaban, el 660, 990. Hoy creo que Ortolano tiene uno de ellos. Un emblemático porque... Claro, habría cruzado el primero que cruzó el cruce. El túnel. Y aquí había varios de esos autos. El 62, doy nombres. Pochín Leoni tenía uno, papá,
que era un 62, que era como el que tenía yo, un Ambassador. El 63... Mi abuelo tenía uno, Taylor. Uno negro, sí señor. Y después apareció el 63, que ya cambió, que le llamaban el Boca Pescado, que tenía uno Modesto Padrini, el papá del Pote. Había varios de esos autos. Minguín Nicola tenía uno blanco, Frutero tenía uno blanco, Boca de Pescado. Después salió el que vos llamás el más grande de todos los Rambler, porque fue de mayor tamaño, más largo. Uno tenía Coco Narciso, me acuerdo siempre. Uno verde. Uno verde. Uno verde que otro tenía, otro auto grande de esos, 990, acá no me acuerdo ese otro. Carlos, volviendo para atrás, pero Sí, saliendo dale. de Renault, Dale. empezaban a aparecer los primeros Peugeot, el 403. 403 fue el primero de todo. Después el 404. Claro, fue la evolución del 403. Pero también Citroën empezó con los Citroën, el 12B, el 13B, que eran, para la época, No, sí, era un auto económico, mucha gente lo compraba, ¿no? Era un auto interesante. Nunca me gustaron, pero bueno. Pero yo doy fe que fuera un auto interesante. Han andado muy bien. Y bueno, no se vendieron muchos acá en la zona. Pero muy buen auto, el Citroën. El otro que me comentaba recién era el Peugeot. El que emblemático de la línea fue el 404. Ese le marcó rumbo, creo, a Peugeot en cuanto a confort, andar, economía y una serie de cosas. Ese marcó rumbo para Peugeot. Que terminó siendo también gasolero. Al último terminó como gasolero y taxi, que era uno de los autos emblemáticos. Carlos, de los taxis. el otro que empezaba a aparecer como auto, llamémosle mediano grande, era el Valiant. Los Valiant también aparecieron, todos esos autos aparecieron cuando Febré Basset, o no me acuerdo cómo se llamaba la empresa, que los producía, que los importaba, que era para Chrysler, que después tuvieron que irse por razones de... empezaron a matar gente. Carlos, y el otro empezaba a entrar los autos Fiat, con el 1100, 1100. el 600, el primer 600 con la puerta se abrían de Sí, adelante. sí, la puerta que se abría de Calentaban adelante. un poquito esos autos. Y sí, eran autos para ciudad, y nosotros lo que haríamos, pretendíamos meterlo en el camino de tierra, en estas zonas que las aguas eran malas, no había lo que hay hoy como para que perduren una tapa de aluminio y ese tipo de cosas. Y te digo que no solo el 600, sino el 1100, El 1500, el 125, y hasta que algún día aparecieron los líquidos buenos estos para que perdure todo eso, siempre hubo problemas. Bueno, esa era un poquito la historia de llegar. Sí, Y después sí, claro. llegamos al Torino. Ah, bueno. Eso fue la revolución. Ese hizo un desastre. Claro, ese fue un auto terrible. Y bueno, en ese interín tenemos que hablar también de lo que fue las carreras de auto, que eso hacía de que toda esa tecnología que se adquiría se aplicara después a los autos de carrera, ¿no? De claro, auto de calle. Exacto, sí. Eso claro, yo creo que el auto de competición a nivel Argentina, a nivel mundial, siempre fue el conejo de India para ir probando cosas para aplicarlas después al vehículo de calle. Fueron ensayos que se fueron haciendo. Tal es así que gracias a eso tenemos los motores que tenemos hoy, muy baja cilindrada, con mucha potencia, un turbo que antes no existía y ese tipo de cosas. El diésel, por ejemplo, la potencia que tenemos hoy en un diésel que es igual o superior a un naftero. Yo, Carlos, era chico y una de las cosas que me sorprendió, que ustedes fueron los primeros que trajeron un alineador de direcciones a San Guillermo y un equipo que ahora ya no se usa más, un equipo de afinación
que fueron un poco los pioneros acá en la zona, ¿no? Y fuimos pioneros porque había una concesionaria. La concesionaria tenía exigencias. Teníamos exigencias de cantidad de repuestos a tener en stock. Teníamos exigencias en comprar una cantidad X de autos por año, porque había que hacer una estimación de ventas anual. Y no era fácil acá, imagínate de que, ¿cuántos autos va a vender? Si no sabía. ¿A quién le iba a vender? No, había que moverse. Y bueno, para poder tener un buen servicio había que tener las herramientas. Yo me acuerdo haber ido a alinear algún Chevrolet 400 a Freire, que era la concesionaria de Chevrolet más cercana que había de aquí a San Francisco. Y bueno, en el año 66, mi papá y mi tío estaban colocando alineador, balanceador y todo ese tipo de cosas que todo nuevo era para mí. Yo tenía 21 años. No había en San Guillermo y justo me toca la colimba. Así que perdí un año ahí yo pensando en todo eso, imagínate cómo estaba, ¿verdad? Pero bueno, esos fueron los años de que se trajo todo eso. Y ahí aprendí a alinear. Así que del año 66, 67 en adelante que estuve en el tema, ¿viste? Haciendo todo tipo de desastres, pruebas y... Carlos, pero para ilustrar a la gente, el taller de ustedes hoy es el depósito del supermercado de la cooperativa. Exacto. Inclusive, si alguno entra, van a ver la fosa donde estaba el alineador, ¿no? Mira, yo hace tanto que no entro ahí, yo iba a hacer más de 40 años que no entro. Pero no sé lo que hay ahí atrás. Yo hace mucho que no entro. Ahí no sé si fue borrado o no fue borrado, había una sala diésel ahí adentro, había fosa, eso fue agrandado, fue ampliado. Pero... Y hoy la parte de lo que es Filippi Electrónica era la parte Esa era la parte comercial que tenía mi papá. Ahí vendíamos los autos, ahí presentamos. En ese lugar se presentó el Chevrolet 400 del año 62. Y estaba la otra... Pero no había el salón que hay ahora, era una playa de trabajo. Carlos, y el otro que era, no sé si era la competencia, pero era la Ford, que está donde está el supermercado de la cooperativa. Ahí estaba el taller. Ahí estaba el taller. Con don Bartolo Gramalla. Don Bartolo Gramalla, ahí trabajaba... El Cholo Berra era el de repuesto. Cholo Berra, Pochín Leoni. El Tito Parola. Y Tito Parola estaba en la sección repuestos y no sé si administración. En la administración también. De Berra y Gramaglia estamos hablando. Sí. En el taller estaba don Bartolo Gramalla, en la parte... jefe de taller, era el dueño, el que hacía todos los trabajos. Ahí trabajaba también don Juan Grosso, papá del negro. Ahí trabajó, creo que aprendió algo al vino Contini, estuvo también ahí muchos años. Y la concesionaria, el salón de venta y todo eso estaba, ¿cómo puedo explicarte? Después del salón de Pierantoni, de la casa, para el norte, había un salón grande. Hasta la esquina. Hasta casi la esquina que estaba la estación de servicio Shell. Shell. No, eso, o Shell, yo no me acuerdo. No, Shell era. Ahí después fue eso. Era don Guillermo Grosso la atendía. Papá de Raúl. Enfrente de la tienda de los bajos. Exacto, el lueguito. Estaría el Peti, el Cati lo traería con lujo de detalle. Exacto, el Peti tiene más años, así que aparte muy buena memoria. No, para ilustrar pues la gente, y fíjate vos, aquella época, 2 concesionarios oficiales, porque estaba el de ustedes que era de Chevrolet oficial. Exacto. Y el de Ford que era oficial. Y los más cerca estaban en Freire, como vos dijiste, Ceruti que era el de Chevrolet. Exacto. Y Marchiaro que era el de Ford. Marchiaro que era el de Ford, pero estaba Pusetto. Pusetto fue líder en la época de que mi papá, inclusive Pusetto, la agencia Ford de Morteros, tenía una rectificadora de motores. Mi padre, todo lo que sea rectificación de motores, iba a parar de Pusetto Morteros. Todo lo que se reparaba un motor, había que rectificar, hacer lo que haya que hacer a un motor, se lo hacía Pusetto de Morteros. Y era concesionario Ford. Y por ahí arreglar un auto en aquella época, Carlos, era esperar mucho tiempo, porque había que pedir los repuestos,
por ahí el ómnibus no venía porque llovía. Ir a hablar por teléfono para pedir respuesta había que esperar 2 o 3 horas. Teníamos la suerte nosotros de que en el frente del taller, bien en el frente del taller, estaba el hotel. El hotel que era de aquella época era Gastaldi el apellido. Después terminó Cravero, creo. Ellos tenían la primera cabina telefónica de San Guillermo estaba ahí. Y bueno, mi papá pedía la comunicación telefónica para hablar a Mortero o a Rafaela, que se comercializaba mucho con la firma H. Verde y Compañía y otras marcas, otras casas. Bernardo Kuznir. La única, sí, claro. Bueno, y se pedía una comunicación telefónica a la mañana temprano, cuando se llegaba, porque sabía ya de que había que comprar tal repuesto. Y con suerte, si tenía suerte, en el día la tenía. Y si no era el día siguiente, porque venía, no sé cómo se demoraba tanto. Y así era todo. Y para que venga, bueno, si llovía, olvídate. Hoy no corren los ómnibus, pero era en el Pájaro Azul. El Pájaro Azul. Que era la línea de colectivo que había en esa época. Sí, sí, señor. Y paraban, yo me acuerdo siempre, estaba el hotel, Bálsamo con sus artículos para el hogar que vendían, que era taxi, y después había una casa que ahora, creo que es de Lyon esa casa, o de Marchi, una despensa, de un tal Germena. Guillermo Germena. Y ahí paraba el colectivo. Y otro tiempo después, anteriormente creo que paraba en el bar del cine, el colectivo. Eso ya no me acuerdo. En el bar que estaba a la par del cine Colón, ahí donde estaba. Era de los Lerda y después era de los Lerda, había un bar a la par, creo que paraba ahí. Y después mucho tiempo después, terminó parando en la esquina, lo que es ahora ahí donde está Gasser con los muebles. Exacto. Eso era también un bar que era del papá de Mirta Massimeli. Exacto. Carlos, bueno, mucho de los mecánicos era de oído. Vos agarrabas a tu tío, a tu papá y te decían, escuchaban el motor y te decían qué es lo que pasaba, ¿no? Y sí, el tiempo te enseña cosas, ¿viste? Tantas veces ver las mismas cosas, llega el momento que cuando viene un tipo y te hace una descripción del problema que tiene, vos ya sabés lo que tiene, ya inclusive lo oís marchar, sabés lo que es. Hoy es un poco difícil eso, ya no se puede más usar. Hoy es muy distinto. Hoy es muy distinto, los mecánicos hacían todo, caja, diferencial, motor, suspensión, dirección. Hacíamos electricidad, carburación, bombas de nafta, reparábamos botadores, rectificábamos las válvulas, esmerilábamos las válvulas, hacíamos todo ese tipo de cosas. Hoy vos llevas un motor a rectificar y ya viene todo listo para armar, no hay mucho por hacer. Está todo controlado. ¿Era mejor lo de antes o lo de ahora? Para un tipo que distinto, por supuesto, para un tipo que va a aprender, como en el caso mío, que yo aprendí de sacar bulones y terminé haciendo, como decís vos, del primer tornillo al último, se aprende bien, se aprende mucho. Hoy ya es más específico todo, si no tenés un elemento de diagnóstico no podés diagnosticar. El ojímetro, el oído, sí, en algunas cosas grosas puede andar, pero no pasa eso. Carlos. Pero es lindo, es lindo, fue lindo eso. Fue una época linda. A mí me gustó. Si yo tuviera que volver a hacerlo, lo haría otra vez. ¿En esas cosas o ahora que están más humanizados? Porque el trabajo está mucho más humanizado. Por supuesto. Hoy ya no existen más las fosas, no existen un montón de cosas de esas que... Las herramientas que se pueden comprar para trabajar, antes para sacar una tuerca, un bulón, con las herramientas que había, lento. Hoy se hace todo rápido. Esa es la gran... Hoy hay que hacer más cosas en menos tiempo para que sea rentable. Carlos, te agradezco que hayas venido a charlar con nosotros, a contarle a la gente. No, por favor. De esto que, bueno, ahora es mucho más sencillo, como decíamos recién. Es un gusto. Y el haber contado todo lo de los autos y cómo eran y todo, ¿no? Es un gusto haber podido transmitir y si alguno se acuerda algo.
Bueno, será motivo de otro programa. Sí, por favor. Carlos. Que tengamos un nuevo encuentro, a ver si ampliamos un poco todo esto, pero claro, no hay mucho para ampliar, ¿no? Carlos, hay otros temas. Carlos, muchas gracias. No, por favor.